Bueno, continuamos. Y ahora voy a continuar más enojado porque está perdiendo Unión. Así que no me pregunten nada ni hagan nada porque no les voy a responder. No, mentira. Vamos a seguir. Bien, detectores fotoeléctricos. Básicamente se componen por un emisor y un receptor en el cabezal, y ya vamos a ver que tenemos variantes, pues tenemos variables. 2 a 1 pierde, así que vamos a ver si lo damos vuelta ahora. Bien. Vamos a ver que tenemos variables. Puede ser que el emisor y el receptor no estén en la misma carcasa. En este caso, como se ve en la imagen, están en la misma carcasa. En el cabezal del sensor se encuentra. Y vamos a ver que el emisor en realidad es un diodo que puede tener luz visible o no. Y el receptor es o un fototransistor o un fotodiodo. Generalmente son fototransistores porque son mucho más sensibles. Luego tenemos en el mismo sensor un adaptador de la señal, que es un circuito electrónico, que es el que recibe la señal y que la adapta para a la salida tener una salida discreta. O sea, el circuito detecta el cambio de estado del receptor. Depende, y vamos a ver que este funcionamiento puede cambiar dependiendo el sensor fotoeléctrico que escojamos, donde el adaptador de la señal va a traducir estos datos a las salidas de contactos para tener una señal discreta. Bien. El principio de funcionamiento de los sensores fotoeléctricos es básicamente el cambio de estado, o sea, detecta el cambio de estado cuando un objeto se interpone entre el haz de luz, puede ser visible o no, entre el emisor y el receptor, ¿no? Entre el transmisor y el receptor. Según los modelos de sensores fotoeléctricos, podemos tener sensores con emisión de luz infrarroja. El caso más habitual es la luz infrarroja, con la cual no es visible, sino que van a ver un punto rojo nada más. Ultravioleta, se utiliza en materiales luminiscentes, generalmente no es muy utilizada. Luz visible roja, estos se pueden ver en algunos casos. Y bueno, es luz visible, lógicamente se ve el hilito rojo. Luz visible verde, esto se utiliza bastante en la detección de los códigos de barra o de códigos X o QX también. Bueno, los QX no, perdón. Los QX no, los QX es una detección mediante un software por la detección de imagen. Entonces, una luz visible que traduce un código de barras entre las barritas, es más o menos parecido a los encoders. En función de la cantidad de líneas oscuras que tenemos y con un fondo de otro color, puede ser blanco, se va a traducir en un código. Parecido al encoder, no es lo mismo. Y un láser rojo para cuando tenemos que tener detección de un punto básico, o sea, puede ser un objeto pequeño. De hecho, estos no se utilizan mucho porque se puede modificar o se puede reemplazar por fibra por fibra óptica, ya si queremos detectar objetos pequeños, por ejemplo. Claro, como el código de barras, Germán. Por eso da el ejemplo del código de barras. Bien, la emisión se hace como
diodo luminiscente, también llamado LED, que nos entrega una luz pulsante. O sea, ¿por qué nos entrega una luz pulsante? Para diferenciarlo. Primero es monocromático y pulsante. ¿Para qué? Para que el receptor, que en definitiva va a ser un fototransistor, los fotones, que de hecho tiene una especie de filtro, que llegan, no se actúen por los fotones que le vienen, por ejemplo, de la luz solar o de la luz de la iluminación del propio establecimiento, sino solamente se accionen con una luz monocromática y pulsante del emisor, que eso es lo que se está buscando. Y el receptor es un fototransistor que en definitiva toma los fotones que le vienen del fotodiodo, del diodo luminiscente, del diodo LED, capta esos fotones y pasa a un estado de conducción, ¿no? El fototransistor lo que hace es captar esos, mediante un panel, esos fotones, y pasa a un estado de conducción. Ese estado de conducción dentro de un circuito eléctrico que se traduce en el cierre de los contactos, o cierre de un switch en la salida del detector. Bien, tenemos dos sistemas de detección, vamos a decir, dos grupos de detecciones de sensores fotoeléctricos. Uno es por bloqueo de la luz emitida, ¿no?, el emisor y el receptor, y otro, todo lo contrario, que es por reenvío de la luz emitida. El primero obstruye la luz emitida y el otro la refleja. O sea, la detección va a ser cuando la refleje y otro cuando se la obstruye. Son distintos métodos de funcionamiento de los sensores fotoeléctricos. Bien. Dentro de los diferentes sistemas tenemos, por corte de haz, tenemos el caso del sensor fotoeléctrico por barrera. También por corte de haz tenemos el caso del reflex, que se refleja en un reflector, y el reflex polarizado, que ya vamos a ver cómo es este detector, que es igual que el anterior, pero con el agregado de un cierto equipamiento, vamos a decirlo así, para salvar el inconveniente de la no detección de algunos objetos. Y sin corte de barrera tenemos el caso de los reflexión de haz, que tenemos el caso de proximidad y proximidad con borrado de plano posterior, que al igual que el de reflex, este agregado de borrado de plano posterior es salvar un inconveniente mediante un sensor de tipo proximidad de tener una detección errónea debido a un objeto que no tiene que pasar por, bueno, ya vamos a ver, es de acortar la distancia de detección del propio sensor. Bien, para resumir, tenemos el sensor fotoeléctrico tipo barrera, proximidad, reflex polarizado y proximidad con borrador de plano posterior. Bueno, los sensores fotoeléctricos se utilizan para distintos tipos de detección. De hecho son muy utilizados, no son los más económicos, aclaro, pero son muy utilizados. Aquí pueden ver que detectamos cuando un automóvil ingresa a una cochera, para contar que ingresa a una cochera, o también se utilizan mucho, esto sí, se utilizan en mucha cantidad, lo van a ver, cuando se hace por protección intrínseca o por cuando lo utilizamos para detectar proximidad de elementos o para llevar a procesos a un estado de seguridad. Por ejemplo, acá tenemos el caso no de un proceso industrial, pero el caso que no se cierre el portón cuando está el auto o cuando hay alguna persona. En el caso de algún ambiente industrial se utilizan mucho
estos sensores de tipo barreras. También se usan cortinas, que son cortinas de sensores fotoeléctricos, o sea, una cortina de un sensor fotoeléctrico, la cual vamos a traducirlo como un montón de haces de luz que ocupan, por ejemplo, toda la puerta. Entonces, en cualquier punto se detecta en cualquier punto y no se cierra la cortina. Estos elementos, que generalmente son de sensores fotoeléctricos, se utilizan para hacer más seguras las máquinas, para evitar, por ejemplo, que una prensa no aplaste la mano de un operario, o para que no se le corte la mano o un dedo a un operario una sierra, etcétera, para impedir que si yo, o sea, para el caso que si un operario pone la mano en un lugar que es peligroso o se mete en un lugar peligroso, se apague la sierra o levante el balancín de la prensa, etcétera, para evitar esos accidentes. En ese caso se utilizan muchísimo sensores fotoeléctricos o similares de sensores fotoeléctricos, como por ejemplo, o casos de sensores fotoeléctricos como el caso de la cortina fotoeléctrica. No, son siempre digitales. De hecho, o sea, siempre digitales. Van a encontrar casos que son analógicos, pero casos particulares. Por ejemplo, los sensores de distancia, casos particulares del fotoeléctrico que miden la distancia mediante un haz de láser que mide el tiempo que tarda en ir y venir el láser. Por lo tanto, determinamos los metros de distancia que hay desde el láser, o sea, desde el emisor del láser hasta el objeto que queremos medir. Ese es un caso particular. Pero estamos hablando todo de detectores. O sea, siempre detectamos que hay presencia de algo. Bien, aquí el caso del conteo de una maleta en un aeropuerto, o el caso de un tornillo defectuoso debido a que es más bajo que el resto de los otros, en caso de que tengamos que hacer control de calidad. Esto se hace, y ya vamos a ver, se hace por un sensor fotoeléctrico, pero con una prolongación por fibra óptica. ¿Por qué? Porque tenemos que detectar algo muy pequeño y en un ambiente medio reducido de la instalación. Bien, comenzamos con el detector de barrera. Decimos que el detector de barrera, que es el único caso que dentro de los detectores fotoeléctricos, que tenemos el emisor y el receptor en distintos habitáculos, o sea, en distintas cajas. Por lo tanto, tenemos en una parte del sensor, o sea, en un tramo del sensor tenemos el emisor y del otro lado tenemos el receptor. El principio de funcionamiento es si atraviesa un objeto el haz de luz, el receptor no recibe más la iluminación del diodo LED que le brinda el emisor y cierra el circuito y emite cierra el circuito electrónico y tenemos un 1 lógico, o sea, estamos detectando un objeto que se atravesó entre el haz de luz, entre el emisor y el receptor. El único inconveniente, uno de los inconvenientes que tenemos es que si este objeto es un vidrio, o sea, es transparente, puede ser que el haz no se corte nunca y que el objeto no se distinga. De hecho, eso es un inconveniente general dentro de todos los sensores fotoeléctricos. Esa es una de las desventajas dentro de todos los sensores fotoeléctricos, que al ser un objeto transparente, el haz de luz no se corta o no se modifica el haz de luz, porque puede ser que sea reflectivo, no se modifica y no se detecta el objeto. Eso es
el inconveniente que se ve en todos los detectores fotoeléctricos. Bien, las ventajas que tenemos con el detector fotoeléctrico de barrera es que tenemos un gran alcance, 60 metros, y ustedes van a encontrar, ya van a ver en el trabajo práctico, van a encontrar sensores fotoeléctricos de barrera con hasta 200, 300 metros de alcance. O sea, es el sensor que más alcance tiene. El detector que más alcance tiene es el detector fotoeléctrico de tipo barrera. Y esto acuérdense. Bueno, detección precisa. Esto es, o sea, a diferencia de otros, es mucho más preciso que otros detectores. O sea que sí o sí detecta un objeto y no tiene error en la detección, o se minimiza mucho el error en la detección, debido principalmente a la cosa de que tenemos el emisor y el receptor en distintas cajas. Detección independiente del color de objetos, salvando el caso que sea un objeto transparente, ¿no? Pero no importa si es más oscuro o más claro. Mientras corte lo va a detectar. Buena resistencia a los entornos difíciles, polvo, suciedad, etcétera. ¿Esto por qué? Porque, a diferencia de las ventajas de los otros, detección, debido principalmente a la cosa de que tenemos el emisor y el receptor en distintas cajas. Detección independiente del color de objetos, salvando el caso que sea un objeto transparente, ¿no? Pero no importa si es más oscuro o más claro. Mientras corte lo va a detectar. Buena resistencia a los entornos difíciles, polvo, suciedad, etcétera. ¿Esto por qué? Porque, a diferencia de las ventajas de los otros, la potencia que tiene, vamos a decir, la potencia que tiene en función de detección es bastante mayor de los otros. ¿Por qué? Porque el haz solamente viaja de un punto al otro. En cambio, vamos a ver en otros, el haz tiene que rebotar y volver hasta el receptor que se encuentra en el mismo habitáculo que el emisor. Por lo tanto, tenemos más alcance, somos más inmunes a distintas perturbaciones, una detección precisa, etcétera. O sea, debido a eso tenemos todas estas ventajas. Por otro lado, el inconveniente mayor que tenemos es que tenemos que cablear dos elementos distintos, o sea, dos elementos por separado. Imagínense, si yo tengo un emisor y un receptor que están a 200 metros de distancia, tengo que cablear 200 metros, uno de los dos, por lo menos. A diferencia de los otros que ya vamos a ver a continuación. Bueno, y por otro lado, un inconveniente, pero esto lo tenemos en la mayoría, que se debe realizar una alineación precisa del emisor y receptor. De hecho, van a ver que en el campus yo les voy a dejar unos videos, no son videos, sino son animaciones que pueden modificarlos ustedes, que se ve un caso de un sensor inteligente, un poco caro, ¿no? De la alineación. O sea, van a ver que ponen el emisor de un lado y el receptor tiene unos LED que en función de la alineación van a ver que detecta o no detecta. Y entonces esa es una forma de alinearlos a los dos para calibrarlos, ¿no? Para tener la calibración. Una vez que ya esté alineado, ya está, ya funciona el detector como debe ser. Bueno, ya vamos a ver que vamos a tener, Luis, vamos a tener un montón de otros métodos de detección, de otros detectores, para salvar el caso de la no detección de los objetos transparentes. O sea, no vimos varios detectores. Bien. El detector reflex es un detector que se llama reflex porque tiene un reflector
debemos colocar un reflector que es muy parecido como si fuera un ojo de gato. Yo no sé si soy muy antiguo o yo siempre lo nombramos a los ojos como un ojo de gato que le decíamos a, a los reflectores o las bandas reflectivas también o el círculo reflectivo que se utilizaba en las bicicletas en la parte de atrás o en la de adelante, venían blancos, amarillos, rojos o parecido, bueno no, la banda reflectiva nada que ver, pero son elementos reflectantes que tienen esta forma, que son como pirámides refractantes que refractan la luz en un determinado sentido cuando se le emite. Bien, dijimos tiene un reflector en un extremo y el emisor y el receptor en la carcasa del sensor. El emisor emite la luz que rebota en el reflector y vuelve al receptor. El receptor, en condiciones normales, donde no hay un objeto, no cierra los contactos y está siempre detectando luz. O sea, la luz pulsante que le viene del diodo LED. En el caso que un objeto se atraviese en el haz de luz, que va y viene, el emisor deja de recibir el haz y, al igual que el detector de barrera, deja de recibir el haz de luz, deja de recibir los fotones, por lo tanto va a cerrar los contactos y va a enviar un uno lógico, que está detectando un objeto que se atravesó en el haz que se refleja en el reflector. Bien, las ventajas de este detector es que tenemos un medio alcance. Van a ver que van a tener alcances bastante mayores de 15 metros. Si sondean en el mercado, hay alcances que para mí son medio mentirosos, pero hay alcances de 50, 60, 70 metros, bastante. Igualmente el detector de barrera es que mayor alcance tiene. Van a encontrar detectores de varios metros. Tenemos la ventaja de tener un solo detector para cablear, a diferencia del tipo barrera. Tenemos en este caso el detector de luz roja visible, que eso puede ser una ventaja o desventaja. Ventaja para alinearlo, pero por ahí una desventaja si se ve la luz roja no es muy agradable. Detector, bueno, al igual que el anterior, es preciso y independiente del color del objeto. O sea, no importa de qué color el objeto, siempre y cuando no sea transparente. Esto es un caso común para todos los detectores fotoeléctricos. Y como inconveniente, bueno, debe realizar una iluminación precisa igual que el otro, pero el objeto debe ser opaco y más grande que el reflector. ¿Por qué? Porque una es más grande que el reflector, porque si es muy pequeño, el reflector siempre va a reflectar gran parte de la luz que emite el LED y va a devolver al receptor y nunca va a obstruir determinada cantidad de luz que no le llegue la cantidad de fotones necesario para siempre tener la salida normal, o sea, para hacer un cambio en la salida. Y por otro lado, nos dice que el objeto debe ser opaco. O sea, ¿por qué? Porque miren, si en vez de un objeto opaco, cualquier objeto que pueda detectar, coloco un espejo. Si coloco un espejo, ingreso un espejo por aquí, el haz de luz emitido rebota en el espejo, vuelve al receptor y va a hacer de cuenta que no detectó nada, porque sea un espejo, sea un objeto brillante, ¿no? Y nunca corta el haz. ¿Por qué? Porque siempre lo está refractando, siempre lo está devolviendo y lo está tomando el receptor. Por lo tanto, para objetos brillantes o para objetos que tengan una nivel de refracción determinada, no nos sirve. Para ese caso,
para solucionar este inconveniente tenemos el caso de los detectores por reflex polarizados. Son pequeños. Y deben tener, bueno, depende del sensor, ¿no? Pero deben tener 5 por 5 centímetros. Vienen un poco más grandes, depende del sensor, ¿no? Pero vienen no más de 5 o 10 centímetros, cuanto mucho. Y bueno, los objetos tienen que ser un poco más grandes que el detector, perdón, que el reflector, o por lo menos abarcar un área bastante grande, o sea, a comparación del reflex, ocupar la mayor área posible del reflex para evitar la reflexión que tenga el reflejo. O sea, la idea es hacerle una determinada sombra que no alcanza a tomar los fotones el receptor. Por lo tanto, como mínimo tiene que obstruir, no digo todo, porque puedes generalmente yo creo que la mitad o un poquito más de tapar el reflector, ya provocamos la detección. Pero vamos a tirar como a la mayor área del reflector. De última, si es un objeto muy pequeño, pueden colocar el reflector más alejado y la detección, o sea, el objeto, colocarlo, o sea, que traten de pasar, de ser detectado en una longitud, o sea, a una distancia del receptor, del emisor receptor que está en el mismo lugar, bastante cercano. Entonces, generalmente siempre lo van a detectar. ¿Por qué? Porque el reflejo, o sea, el refractante va a estar alejado y va a ocupar mucha área el objeto, por más que sea más pequeño que el refractante, debido a la cercanía con el receptor. Bueno, el sensor de movimiento de una alarma vamos a decir, es similar, porque el sensor sí detecta el movimiento, pero tiene un detector tipo volumétrico. O sea, sí, es y no es, porque no detecta la refracción, detecta el movimiento, detecta el movimiento de volumen dentro de una determinada área. Bien, detector reflex polarizado, como lo que dije anteriormente, con el caso de los objetos brillantes que pueden reflectar la luz y volver a tomarla el receptor, con lo cual no me produce la detección. Para ese caso debemos tener un detector reflex polarizado. El polarizado, a diferencia del anterior, cuenta con dos filtros opuestos. Un filtro tiene la salida del emisor, con lo cual me va a filtrar la componente horizontal y va a dejar solo pasar la componente vertical de los fotones de las emitido, o sea, va a salir con una polarización vertical de aquí hacia el reflector. El reflector lo que va a hacer, va a despolarizar el haz, con lo cual va a volver al receptor de forma despolarizada, o sea, en cualquier sentido, y el filtro que está antes del receptor me filtra, o sea, me deja pasar solamente la componente horizontal del haz. Por lo tanto, el receptor solamente está preparado para tomar las eh, horizontal. Bien, ¿qué ocurre? Si lo tengo, ¿qué ocurre si
atraviesa un objeto brillante, como por ejemplo tenemos el caso de extremo de un espejo. El espejo va a devolver el haz en el mismo sentido que se polarizó el haz de luz, o sea, lo va a devolver en el mismo sentido que es en vertical. Dijimos que el filtro del emisor emitía teníamos una polarización vertical, por lo tanto, al no despolarizar el objeto brillante, me devuelve, o sea, refleja un haz polarizado de la misma forma que vino el haz que reflectó, de forma vertical. Al llegar al filtro en el receptor, al ser un filtro que solo deja pasar la componente horizontal, restringe totalmente la vertical, por lo tanto no llega ningún fotón al receptor. De esta forma, al no llegar ningún fotón, detecta el objeto brillante. Esa es la diferencia entre un reflex y el reflex polarizado. El reflex polarizado lo que hace es salvar el inconveniente de no ver, o sea, no detectar los objetos brillantes. Bien, acá está la misma figura, paso a paso, pero con el dibujo del diodo LED y del fototransmisor. Aquí el reflector lo despolariza y toma la componente horizontal, y aquí el objeto brillante, al no despolarizarlo, reenvía el haz polarizado de forma vertical, con lo cual el filtro no deja pasar ningún fotón hacia el receptor y detecta, por lo tanto, el objeto brillante. Bien, otro detector fotoeléctrico es el detector óptico de proximidad. O sea, a diferencia de los anteriores vistos, el detector por proximidad lo que hace es lo contrario a lo que veníamos diciendo. Es detectar la reflexión que tiene un objeto al rebotar el haz de luz emitido por el emisor, ¿no? Por lo tanto, la lógica es inversa a los anteriores. Anteriormente decíamos que el receptor, al no detectar haz de luz, cerraba los contactos y me indicaba que había un objeto. Ahora al contrario, el receptor, al detectar luz debido a la reflexión de un objeto, me va a cerrar los contactos y va a detectar un objeto en la proximidad. Fíjense que en la imagen vemos que varía mucho la detección del detector debido a la refractancia que tiene el objeto, que traducido en una paleta de colores, es muy importante el color del objeto. ¿Por qué? Porque vemos que el blanco, estamos, y esta forma medio acampanada, cerrada, es la detección del sensor. Con un objeto blanco tenemos una detección del 90% de la distancia de detección del detector. Con un objeto más gris ya reducimos al 18, y con un objeto negro ya tenemos que estar muy cerca del detector para que pueda reflectar la luz. Esto es medio un inconveniente, ¿no? La ventaja es un solo detector para cablear, ¿no? El detector de proximidad. La desventaja es bajo alcance, porque vieron que necesitan los objetos para refractar, necesitan estar más o menos cerca del detector. Esto,
como dice el próximo punto, depende mucho del color del objeto o del grado de reflectividad que tenga el objeto. Si es brillante, vamos a poder tener una detección más alejada del sensor, y si no es brillante, o sea, es opaco, tenemos que tener un objeto mucho más cercano. Bueno, difícil orientación del objeto, ya que el detector emitido es en infrarrojo, invisible, o sea, no vemos el haz de luz que emite. Bien, ¿qué ocurre si tenemos en la parte trasera, si tenemos una cinta transportadora y en la parte de atrás hay una viga, y el detector me detecta la viga que está atrás porque me está haciendo el reflector la viga y volviendo al receptor, y me está detectando siempre la viga? Para salvar este inconveniente tenemos el detector de proximidad, que en principio obviamente es el mismo que proximidad, pero con borrando de plano posterior. ¿Qué ocurre? Yo el detector lo calibro para que no me detecte la viga que está atrás, pero sí me detecta un objeto que pasa por delante de la viga. Entonces, esto es una forma de calibrarlo. Hay muchos detectores que se calibran fácilmente, apretando solamente un botón, lo dejo apretado y me está detectando la viga. Si lo dejo apretado, digo, bueno, no detectes más la viga, y automáticamente los contactos se abren y no detecta más la viga, pero sí va a detectar un elemento, un objeto que pasa por delante de la viga. Como ventaja, un solo detector para cablear, detección independiente del color o plano posterior, porque generalmente siempre vamos a... No es independiente del color, no deja de ser independiente del color, pero sí va a ser independiente del plano posterior, o sea, de la detección, o sea, no va a detectar más nada del punto que le dije para atrás. Y como inconveniente tiene los mismos inconvenientes que teníamos con el de proximidad, ¿no? De esto les coloqué unas animaciones donde pueden ver bien y pueden jugar con el mouse cómo se calibran estos detectores. Estos detectores aproximados con borrado de plano posterior. Porque tienen distintos LED y van a ver con qué grado de emisión lo está detectando, por ahí depende el costo que tenga también cada detector. Y cómo hacer el borrado del plano posterior. O sea, decimos, bueno, de acá para allá no detectes, detectá de acá para acá. O sea, la longitud de la cinta, el ancho de la cinta nomás, la cinta transportadora. Más allá no me interesa. Bueno, se hace ese borrado, se pone un objeto en ese punto, se hace el borrado de la parte de atrás, o sea, se detecta hasta ese punto, y todo lo que pase por la cinta va a ser detectado. Bueno, acá hay un borrado de plano posterior. En definitiva lo que hace es una inclinación, una pequeña inclinación del receptor, con lo cual lo que hace es tener otro ángulo de ataque del receptor de la luz, nada más. Bien, y yo lo que le comenté anteriormente, la fibra óptica, ahora muy utilizada en comunicaciones, bueno, se utiliza también en este caso para la detección de elementos con sensores fotoeléctricos. En un detector fotoeléctrico se le coloca una prolongación de fibra óptica y es para detectar objetos pequeños o detectar en lugares donde es muy reducido el espacio, etcétera. Es muy maleable y muy utilizada. Aunque sí, por ahí tenemos que salvar el inconveniente de tener el ángulo del doblez del conductor, debe tener determinado radio de curvatura por el inconveniente de tener eh, refracción, o sea, no alcanza a transmitir bien la emisión de luz. O sea, parte de la luz va a volver por la fibra en vez de siempre viajar en un sentido. Ese es uno de los inconvenientes, ¿no?
Acá hay un ejemplo. Algo parecido tenemos en el laboratorio aquí, con un detector de piezas con sensor fotoeléctrico y tiene una prolongación de fibra óptica en un ambiente reducido. Pero aquí tenemos el emisor, viaja la luz por la fibra óptica, aquí la tenemos abierta la fibra óptica, que se produce la detección entre estos dos puntos de la fibra, y luego la canalizamos por esta fibra que va hasta el receptor. Es como un caño que lleva luz, ¿no? Bien, terminamos los detectores fotoeléctricos. Otro detector sin contacto con el proceso, como lo vimos con los detectores fotoeléctricos, es el sensor inductivo, el detector inductivo. El detector inductivo es uno de los detectores más utilizados en el ambiente industrial, principalmente por su costo. Tiene un costo bastante bajo, o sea que es el detector que menos cuesta, que más barato se consigue en el mercado dentro de detectores industriales, sin contacto, porque hay, de hecho, los detectores con contacto de los primeros que vimos, tipo finales de carrera, son bastante económicos. Depende de la marca y depende qué detectores. Por ahí hay detectores bastante caros porque tienen una forma determinada final de carrera, que son más caros que estos sensores inductivos, que los detectores inductivos. Por lo tanto, estos detectores son uno de los más económicos. Por eso son utilizados en gran parte. Bien. Bueno, básicamente, al igual, vamos a hacer un desglose al igual que el detector fotoeléctrico. Tenemos un cabezal, que es el cabezal magnético, con lo cual ya vamos a ver cómo es el funcionamiento. Un elemento oscilante, un circuito oscilador electrónico, un traductor de señal no electrónica y no poner de contacto las salidas, que es la salida switching o la salida de contactos que nos va a dar un estado de 1 y 0 en función de la detección del sensor. El alcance que tiene es bastante reducido, generalmente este y el capacitivo son bastante reducidos, de 0 a 60 milímetros. 60 milímetros generalmente tienen 50 o 60 milímetros de diámetro también, o sea, no son unos cilindros, sino que esto tiene 50 a 60 milímetros de diámetro, o sea, una tortita parecido. Y tenemos el alcance máximo de 60 milímetros, 6 centímetros. Fíjense, tenemos la parte de adelante, que es el cabezal del sensor. Tenemos dos bobinados, o sea, hagan de cuenta que es una bobina que se alimenta, que se traduce eléctricamente un circuito RLC en paralelo, ¿no? Que la bobina representa la inductancia, y que esto se alimenta eléctricamente y se genera un campo magnético que las líneas de fuerza se cierran de esta forma, ¿no? Esta es la parte adelante del detector, o sea, el cabezal del detector. Si se acerca un trozo de metal, un elemento metálico, al campo magnético, las líneas de fuerza se cierran más favorablemente por el campo magnético, lo que va a provocar el cambio de reluctancia en el circuito magnético y va a cambiar la funcionalidad del RLC. Si esto estaría en un caso en resonancia, con la modificación en la reluctancia pasaría a un estado de no resonancia y se provocaría la detección, o sea, pasaría de un 0 a un 1 en la detección de un elemento metálico del detector, o sea, está detectando presencia de un elemento. El inconveniente que tiene es el siguiente. Una es la histéresis. Recuerdan que la histéresis era
la diferencia de la medición en función del sentido. O sea, si acá acercamos un metal, vamos a ver que la detección se produce a una determinada distancia del sensor, que es distinta a la no detección cuando lo alejamos. Y otro inconveniente es que cambia la distancia, o sea, la sensibilidad del detector en función del metal. O sea, depende si es ferroso o no el metal. Cambia si es, por ejemplo, acero, acero inoxidable, aluminio, cobre, etcétera. Va a cambiar la sensibilidad en función del metal que sea. Bien, ventajas. Muy buena adaptación en entornos industriales. Eso, bueno, generalmente todos los detectores que estamos viendo tienen una buena adaptación. Duración independiente del número de maniobras. Esto a diferencia del detector metálico que veníamos anteriormente. Es independiente a la cantidad de elementos que estamos detectando, la duración, o sea, la vida útil. ¿Por qué? Porque no tenemos contacto. El final de carrera tenemos contacto, tenemos desgaste del contacto mecánico, por lo tanto una reducción de la vida útil. Detección sin contacto físico, eso es una ventaja, porque puede estar caliente, puede estar recién pintado, no queremos tener modificaciones del proceso debido al contacto de un sensor, así que es una ventaja. Y esto es una ventaja o desventaja, depende que sea exclusivamente para objetos metálicos. Y fíjense que a diferencia de barrera tiene muy poca distancia, o sea, muy poco rango de medición, de detección. Bien, y cadencia de funcionamiento elevada es, no interesa mucho eso, depende de la alimentación eléctrica que tenga, pero no me interesa, eso lo voy a borrar. Detección de solamente objetos metálicos, fíjense que también lo ponemos en inconvenientes. A ver, inconvenientes, detección de objetos metálicos significa que no podemos detectar otro objeto que no sea metal, ¿no? Eso es un inconveniente porque si queremos detectar caucho, queremos detectar un objeto que no es metálico, no lo podemos detectar, no podemos utilizar este detector. Pero acá lo tenemos como ventaja también. ¿Por qué? Porque si yo tengo el caso de que tengo que clasificar en una máquina piezas metálicas de no metálica, es una ventaja tener este detector. ¿Por qué? Porque voy a determinar, voy a hacer la clasificación con este detector. Si no es metálica, la tiro en un lado, y si es metálica, pongo otro detector que no influye que sea metálica y no metálica. Entonces significa, si este no lo detectó y el otro sí, significa que es una pieza no metálica. Si es metálica, la voy a detectar con los dos detectores. Por eso, por ahí es una ventaja y es un inconveniente. Bueno, y débil alcance porque tenemos 6 centímetros nomás de alcance con una torta de 6 centímetros. Sensores capacitivos. El principio de funcionamiento es, ya el nombre lo dice, es en función de un capacitor. Tiene un oscilador, un capacitor de placas, un circuito oscilador electrónico. Se produce un transmisor de la señal electrónica y la salida de contactos hacia el exterior para que cierre o abra los contactos, que estos generalmente son contactos de estado sólido. Eh, bien, básicamente el cambio que se produce aquí es básicamente como el que dije anteriormente para los sensores de nivel, un cambio en la reluctancia, en la conductividad del material, o sea, en la conductividad en el IR que tengamos entre las dos placas. Por ejemplo, acá tenemos el caso de un detector ficticio, ¿no? Que tenemos una placa y la otra placa paralela y tenemos un campo magnético entre las dos placas, ¿no? Ahora bien, si pongo un objeto
metálico o no metálico, porque los dos van a modificar la conductancia que tengamos. El circuito magnético, el circuito sale de resonancia si está permanentemente en resonancia, el RLC que veíamos en paralelo, sale de resonancia, esto es detectado por el circuito electrónico y me detecta un objeto. Ahora bien, bueno, esto es lo que le expliqué recién, tenemos dos placas paralelas y teniendo, por ejemplo, un aro de nylon o una placa metálica, los dos, sea ferroso o no ferroso, me modifican la conductancia. Por lo tanto voy a tener detección de ambos materiales, a diferencia del inductivo que solamente teníamos la detección de metales. Ahora bien, si las dos placas yo las complemento en dos anillos, una placa interior y un aislante y un anillo en la parte exterior, el campo eléctrico a mí me va a cerrar de esta forma, o sea, las líneas de campo eléctrico se van a cerrar de esta forma. Por lo tanto, si acerco un pedazo acerco un objeto metálico o no metálico, va a cambiar el campo eléctrico debido al cambio en la conductividad y va a salir de resonancia el circuito oscilatorio que tenía. Por lo tanto voy a provocar la detección del objeto en función del transmisor, del traductor electrónico que tenga en el interior del detector. Bien, las ventajas: detección sin contacto físico, muy buena adaptación a los entornos industriales, todo bien, cadencia de funcionamiento, eso también, al igual que el anterior. Duración independiente del número, eso todo, básicamente todas las ventajas son iguales a la del sensor inductivo. Es más, el alcance es bastante similar, es prácticamente igual al sensor inductivo. O sea, tenemos 6 centímetros máximo de alcance y físicamente los sensores son iguales. O sea, de afuera van a encontrar que son prácticamente iguales. Un sensor inductivo y un capacitivo son prácticamente iguales, son muy parecidos. Como inconveniente, bueno, puesta en servicio, eso sáquenlo porque no tenemos prácticamente conveniente la puesta en servicio. Alcance débil, eso es lo que les decía, máximo 6 centímetros. Y depende de la masa. Bueno, depende de la masa, eso es muy dependiente si tenemos el caso de este caso en particular que no se utiliza, que tenemos que poner una placa masa y otra placa es la del sensor. Pero en este caso no tenemos inconveniente. ¿Cómo se produce el campo? Y bueno, el campo magnético, el campo eléctrico se cierra aquí. O sea, fíjense que tenía acá adelante una placa es la exterior y la otra es la interior. Esto es, vamos a decir, un trozo no metálico. Bien, el campo eléctrico se cierra por estas placas, por las dos placas. Acá estamos referencia a masa. Si yo aquí acerco un material, sea metálico o no metálico, ¿por qué? Porque la conductancia se va a modificar, sea metálico o no metálico. No importa, o sea, el campo eléctrico se va a ver modificado cuando pones entre las placas, pones un pedazo de metal o un pedazo, ¿por qué? Porque se cierra en aire, ¿no? El aire tiene un grado de aislante, o sea, es básicamente aislante, no un aislante puro como el vacío, pero es aislante. Si vos pones más aislante, algo más aislante como un pedazo de nylon, por ejemplo, vas a modificar el campo magnético que hay entre las dos placas. Ahora bien, y va a salir de resonancia. Si vos pones un metal, lo va a hacer más conductor, o sea, va a modificar la conductancia, más conductor que el aire.
Por lo tanto, vas a modificar el campo eléctrico, que a diferencia del campo magnético no se modifica prácticamente con un objeto no metálico. Por lo tanto, vas a detectar tanto metales como no metales. ¿Se entiende? Bien. Vamos a ir porque estamos atrasados y no quiero que sea tarde. Bien. Bueno, los detectores, sean inductivos o capacitivos, generalmente tienen un tipo potenciómetro acá que se modifica la sensibilidad del sensor. Ustedes, por ejemplo, si quieren detectar más cerca o más lejos del sensor, regulan mediante un tipo potenciómetro que tienen atrás del sensor y regulan la sensibilidad del sensor. Por ahí quieren que detecte a tal distancia o que sea menos el alcance, tanto en los inductivos como en los capacitivos. Claro, bueno, también se ve modificado un poco por la distancia, ¿no? Al igual que el campo magnético. Depende si es metal o es... depende el material que sea, ¿no? Bueno, una aplicación bastante conocida del sensor capacitivo es el caso del agua, y acá te respondo, Matías. Tenemos, por ejemplo, una vasija con de vidrio y nosotros regulamos la sensibilidad de los sensores para que la vasija no la detecte, ¿no? Pero sí detecte el agua. Por lo tanto, yo los pongo al lado de la vasija, del recipiente, y cuando está en un cierto nivel, llega a un cierto nivel, el campo eléctrico se ve modificado debido a la conductancia del agua, la modificación de la conductancia del agua, y va a detectar el nivel en los puntos que yo ponga el detector. Pero no va a detectar el vidrio, ¿por qué? Porque lo regulé previamente la sensibilidad del detector para que no me detecte el vidrio. ¿Eh? Y te respondimos la pregunta. Bien, tipo de salida de los detectores o no. Salvo los detectores de contacto que vimos al principio, o sea que de contacto tipo mecánico, tipo finales de carrera, todos los otros tienen una salida transistorizada o una salida de contacto de tipo de estado sólido, que les decía que eran con amplificadores y transmisores, que un transmisor básicamente si tiene tres patitas, un transmisor cualquiera, si excitamos por la base, vamos a tener conductancia de colector emisor, por ejemplo, depende del transistor que tengamos. Esa es básicamente el principio de funcionamiento del transmisor. Por lo tanto, si yo no excito en la base, no voy a tener circulación por el colector emisor, voy a tener elevada impedancia. Por lo tanto, es como un circuito abierto. Bien. Y depende, porque una gota de agua al sensor no le va a modificar prácticamente el campo magnético, el campo eléctrico. Sí, gran cantidad de agua o gran cantidad de masa. Le tiene que modificar el estado del campo eléctrico. De hecho, yo, por ejemplo, lo coloqué en norias, en una planta de silos a los costados, para detectar el desbande que hay en la noria. Y están totalmente sucios de polvillo, o sea, de polvillo de pedazos de granos como soja, trigo, etcétera, y andan perfectamente. ¿Por qué? Porque el campo magnético tiene que ser una capa de 1 centímetro de polvillo para que detecte el polvillo. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque tiene que modificar el campo magnético. Bien, tenemos depende del sensor, el detector, tenemos sensores
que tienen 2 salidas, 2 hilos, 3 hilos y 4 hilos, ¿no? El de 2 hilos es el más sencillo, puede ser normal abierto o normal cerrado, depende del caso. Y no importa que sea NPN o PNP. A ver, NPN o PNP viene del transistor. Y vamos a ver, no vamos a estudiar, no nos vamos a ahondar en la electrónica, porque lo voy a embarullar un montón. Vamos a decir que hay de tipo NPN y PNP. Las conexiones, lo que cambian son las conexiones. Cómo cierra, o sea, es en función de colector, base emisor, base colector emisor, o sea, no hay depende de la polaridad del transmisor, pero lo que nos va a cambiar a nosotros es el tipo de conexionado que hacemos de las salidas del detector. Y ahora lo vamos a ver. Bien, 2 hilos. Comenzamos con el 2 hilos, que es más fácil. 2 hilos. La carga, que a la carga la llamo a, por ejemplo, una entrada discreta de un PLC, o si tenemos directamente un piloto luminoso o un relé que cerrar a la salida del detector, esa va a ser la carga, la bobina del relé o el piloto luminoso propiamente dicho. Vamos a especificar un piloto luminoso para generalizar más y que entiendan más ustedes. O sea, yo quiero prender un piloto a la salida. Si es normal abierto o normal cerrado, depende del detector. Y van a tener 2 conductores de salida. Pero lo tienen que alimentar, porque los sensores estos no son autoalimentados. O sea, a diferencia del detector de posición tipo mecánico, yo necesito alimentarlo eléctricamente. Por lo tanto, necesito un positivo y un negativo. Pueden ser alterna, ojo. Vamos a dar el caso de continuo. Positivo negativo, que va a ser el marrón, brown, y el celeste, blue. La carga me es indistinta ponerle el positivo y el negativo. Generalmente se pone en el positivo la carga. O sea, cuando cierra los contactos, se va a energizar y va a encender la carga, se va a energizar, va a circular corriente por aquí, entre positivo y negativo. Así que la carga, en este caso, generalmente se coloca en el positivo. Aquí está normal cerrado, abre los contactos. Ahora bien, un detector de 3 hilos, y no sé si usted lo ve medio borrado, yo lo veo medio borrado, acá falta un hilo, un conductor. Puede ser del tipo NPN o PNP, que antes era indistinto cuando veíamos de 2 hilos, ahora son de 3 hilos, y cambian la conexión. Fíjense, el NPN, la carga, o sea, va a aparecer un tercer conductor, que es el negro, que va a ser el común donde tenemos que conectar la carga, pero se va a cerrar en el NPN por el positivo. ¿Qué significa esto? Que hay un contacto, vamos a decir, acá adentro hay un contacto que cierra el azul con el negro, o sea, cierra el contacto entre el negativo y el negro. Por lo tanto, tengo que conectar la carga entre el negro y el marrón, que es el positivo, para cerrar el circuito, ¿no? Y encender la carga, encender el piloto luminoso, si lo tenemos aquí, cuando se produce la detección. El PNP lo que hace es cerrar por el positivo, o sea, cierra adentro, en el interior, cuando se produce la detección, entre el marrón y el negro, y tenemos que cerrar el circuito por el negativo, por el celeste, por el azul. Por lo tanto, va a circular de positivo, cierra por el marrón y el negro, y va a negativo. O sea, se produce la detección, se cierra entre el marrón y el negro. Acá tenemos 2 tipos de conectores que pueden encontrar en la parte de conexionado del detector, que es un conector M12 y un conector puede ser M8 también. El conector M12 tiene 4 patitas, 4 pines, y el conector M8 3 pines. Fíjense que están numerados, 1, 2, 3, 4. Y en el 1 siempre va el positivo,
el 2 no se utiliza, el 3 va negativo, o sea, marrón, celeste, y en el 4, depende si es normal abierto o normal cerrado, depende el detector que compren, va a ir el negro, ¿no? Y el M8 en el 1, el 3 y el 4, que es un detector con 3 pines, un conector con 3 pines. Por último, tenemos el caso de 4 hilos. 4 hilos, también PNP o NPN, es una salida que, a diferencia de 3 hilos, tenemos uno que es un normal cerrado y otro es un normal abierto. ¿El normal cerrado cuál es? El negro. El normal abierto es el negro. El normal cerrado siempre es el blanco. Esto está normalizado, lo van a encontrar en todos los detectores. NPN y PNP lo que cambia es, al igual modo, por donde se cierra el contacto. O sea, se cierra por el... si se cierra por el azul, o sea, cierra el contacto entre el azul y el negro, y se abre porque es normal cerrado entre el blanco y el azul, significa que es NPN. De lo contrario, si se cierra por el marrón, es PNP. O sea, en estado normal, el azul y el blanco, en el caso del NPN, siempre está cerrado el contacto, y en caso normal, en el PNP, entre el blanco y el marrón, siempre está cerrado el contacto. Y indudablemente tenemos que usar un M12, un conector M12, donde el 1 es el positivo, el 3 es el negativo, o sea, marrón y azul, y el 2 va a estar el blanco, que es el normal cerrado, y en el 4 va a estar el negro, que es el normal abierto. ¿Qué? ¿Darle el material básico? Sí, pero no es la intención explicar y ahondar en electrónica. O sea, lo que nos interesa a nosotros es la diferencia en el conexionado, nomás. O sea, en la electrónica cambia de la polaridad de los transistores, nada más. Pero el conexionado es lo que cambia. Generalmente la mayoría, o sea, en el mercado van a encontrar PNP y NPN. El más utilizado es el PNP, que cierra por el positivo, pero también tienen la posibilidad de conectar NPN. La mayoría que van a encontrar van a ser de 3 hilos. También hay muchos de 4 y de 2 también. O sea, en realidad hay para todo gusto. Yo conecté todos. NPN, PNP, de todos. Cambia lo único en el conexionado. No pasa negativo en PNP por eso. Negativo, o sea, une el azul con el negro, y el azul con el blanco se abre porque uno es normal abierto y el otro es normal cerrado. En el PNP pasa lo contrario, une el detector cuando detecta, une el marrón con el negro y abre el marrón con el blanco, que normalmente se encontraba cerrado. Sí, sí, no hay problema, puedo subirle algo de transistores. Bien, bueno, estamos pasados en tiempo y necesito entregar el aula. Bien, ¿alguna consulta rápida? Básicamente el trabajo práctico es similar al anterior. O sea, en realidad no es que es similar, perdón. Sí, es similar, pero en vez de yo darles el ejemplo y ustedes seleccionar el detector, yo les pregunto en qué usarían el detector, los detectores. Por ejemplo, a dónde usarían un detector fotoeléctrico, o donde un capacitivo, donde un inductivo, etcétera. O sea, usen el sentido común y las características que tiene cada detector, ¿no? Después quiero que me hagan una explicación de que ya hice, de hecho,
en la clase de uno de los detectores y nada más. Bueno, nos estamos viendo la próxima clase, que es dentro de 2 martes. ¿Puede ser? A ver. Sí, sí, se pueden hacer consultas de cualquier trabajo práctico, no hay problema, Eduardo. Bien. Y obviamente que de este también. Bien. Bueno, yo no apoyo la piratería, claro. Así que si viene la policía, fueron ustedes. Bien. Bueno, gente. Me parece que perdió Unión. Pero bueno. Lo van a ver reflejado cuando le ponga un 1. 3-1 perdió. Más bronca. No lo voy a probar a nadie ahora. No, mentira. Bueno.